mandato. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. En este sexenio sentamos las bases de la transformación que necesitaba el país. Se hizo mucho entre todos y desde abajo, que avanzamos en la revolución de las conciencias y se sentaron las bases para consolidar la nueva política denominada humanismo mexicano. Por último, gracias de corazón. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia ante un zócalo lleno y se fue con otro zócalo lleno. Pocos presidentes en América Latina lograron ese resultado en estos tiempos, ser aplaudidos por más gente al irse que al llegar. Una muestra inequívoca de que las cosas se hicieron bien, al menos en gran medida, o en la medida en que la gente esperaba al depositar el voto en ese julio de 2018. Entre ambas plazas llenas pasaron 6 años, pandemia mediante. El país se acostumbró en ese tiempo a escuchar cada día a López Obrador en las conferencias mañaneras, a recibir explicaciones sobre el proyecto económico, social o de la relación con los siempre tan conflictivos gobiernos estadounidenses, sean demócratas o republicanos. Un presidente pedagógico sin los clásicos tecnicismos al que apelan tantos políticos para que no se entienda lo que dicen. AMLO hizo de su atril televisivo un lugar desde donde debatir con quienes se opusieron por tantas vías a su proyecto. Los defensores del antiguo régimen no escatimaron recursos para defender sus privilegios, sean económicos o simbólicos. Lo de primero los pobres, como repitió Obrador como mantra, no gustó a muchos que buscaron bloquearlo en el Congreso, la Suprema Corte o en las calles. Como todo gobierno, tuvo sus logros y deudas en un proyecto que fue pensado para durar más que su propio sexenio, porque el plan fue pensado a mediano plazo para reencauzar a México luego de su salto neoliberal hacia atrás, que hizo del país una gran fosa común privatizada. ¿Cómo se reconstruye un país luego de tanta tierra arrasada? Es una pregunta a la que aún se buscan varias respuestas, pero desde otro piso, el que dejó López Obrador, con kilómetros construidos de vías de tren, recuperación de la industria petrolera, mejora de las condiciones de vida de la mayoría social y el intento de volver a reconciliar la ética con la política. De eso hablamos hoy en la base de América Latina, los 6 años de AMLO como presidente, un sexenio ganado mientras la mayoría de la región vivía una década perdida. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Hoy tenemos una base completita y bastante compleja, ¿no? ¿Cómo resumir esos 6 años de legado de AMLO en una sección, Marco Teruggi? ¿Qué me cuentas? Así es, bueno, un gran desafío, ¿no? Para rendir honor, para ir en todos los pliegos necesarios del debate de lo que fueron estos 6 años, que importan mucho en México y creo que mucho en América Latina, porque habría que mirar con lupa lo que pasó en estos 6 años, que es resultado también de lo que está pasando hoy. Estefanía, ¿habrás mirado también con lupa todo lo que se dijo en los medios a lo largo de estos 6 años de López Obrador? Así fue, les traigo un viaje también por el tiempo y por el sexenio del presidente, entre noticias falsas, coberturas imprecisas y también cómo hablaron los medios del presidente desde el principio de su gobierno. Si les creyésemos, él todavía seguiría, ¿no?, gobernando. Una de las cosas que dicen. Y también vamos a contar hoy con Epigmenio Ibarra, cineasta, productor y un amigo de este espacio. Vamos a arrancar. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Andrés Manuel López Obrador ganaba las elecciones presidenciales hace 7 años, el domingo 1 de julio de 2018. Daba un discurso desde el Zócalo de la Ciudad de México ante una multitud que coreaba lo que se convirtió en el clásico "Es un honor estar con Obrador". México cambiaba no solo de sexenio presidencial, sino sobre todo de época. Comenzaba lo que el presidente entrante llamó la cuarta transformación. Si la primera transformación había sido la independencia en 1821, la segunda, la reforma liberal de 1857 y la tercera, ni más ni menos que la revolución de 1910, empezaba el cuarto gran momento de cambio del país. Cambio en un sentido progresivo, nacionalista o humanismo mexicano, como también calificó AMLO su proyecto. Porque cambios en México hubo otros antes y vallas importantes, como la imposición del neoliberalismo a partir de la década de los 80, el histórico Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y luego el Partido de Acción Nacional, PAN, aplicaron el recetario completo del consenso de Washington: privatizaciones, recortes estatales, derechos convertidos en privilegios y una fiesta millonaria para el 1% en la cúspide de la pirámide social. Y decimos imposición porque el modelo avanzó con 3 fraudes mediantes. En 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas, en el 2006 y 2012 contra el mismo López Obrador, y fue en ese 2006 cuando López Obrador llamó a quedarse a pelear por la victoria. Que se limpien las elecciones. Vamos a pedir que se cuente todos los votos. Voto por voto, casilla por casilla.
tengan confianza. Se ve que lo de llenar Zócalo se convirtió en una costumbre de López Obrador, ¿no? Sí, pero la verdad es que en ese 2006 costaba imaginar que finalmente Obrador pudiera ser presidente porque empezaba el sexenio del presidente Felipe Calderón, que ante su evidente fraude buscó desviar la atención con la llamada guerra contra el narco. ¿Y cuál fue el saldo de esa guerra? Pues alrededor de 350,000 muertos, miles de fosas comunes, desplazados y desaparecidos. Y el país cayó por un precipicio desgobernado por funcionarios corruptos y narcos. Para nombrar solo un caso, el jefe de Seguridad Pública de México, Calderón, fue condenado el año pasado en Estados Unidos a 38 años de prisión por tener vínculos con el narco. O sea, el encargado de combatir a los cárteles recibía dinero de los cárteles. Con generales así no hay guerra que se pueda ganar. Por eso, en su campaña, López Obrador habló de regeneración nacional, como dice en su interior el nombre del partido de gobierno, Morena. Regenerar, reconstruir una sociedad y un territorio diezmado. Contamos todo esto porque hablar del sexenio de AMLO es tener presente desde dónde venía México y cuál fue el proceso de acumulación política que permitió que ganara un gobierno, diríamos, de izquierda, nacional popular o posneoliberal. Eso de las categorías siempre cuesta un poco porque suele imitar o dejar cosas por fuera. Entonces, mejor ir a los datos, en particular aquellos que le cambiaron la vida a millones de mexicanos y mexicanas. Uno de ellos fue el aumento del salario mínimo en más de 135% a lo largo de los 6 años de gobierno. Otro logro fue la disminución de la pobreza laboral, que pasó del 42% con el anterior presidente Enrique Peña Nieto a 37% en 2024. Y finalmente el alcance de los programas sociales. Cerca de 30 millones de familias fueron beneficiadas de manera directa o indirecta. El resultado fue la gran disminución de la pobreza. El último reporte del Banco Mundial informa que en México, en el periodo del presidente López Obrador, sin contar el 2024, la pobreza disminuyó en 9.5 millones de personas. Es la disminución de la pobreza más grande de los últimos 40 años. Es por los programas de bienestar y también por el aumento del salario mínimo y todas las reformas laborales que se hicieron en el periodo del presidente López Obrador. Lo de primero los pobres resultó ser entonces muy cierto, aunque como dijo AMLO, también los más ricos ganaron mucho, como en el caso de los bancos. Y un detalle no menor, esa reducción de la desigualdad pasó cuando el proceso era inverso en la mayoría del continente, es decir, con aumento de la concentración de la riqueza, lo de casi siempre en América Latina, digamos, ¿no? Así es, esa manera tan latinoamericana de que los ricos sean siempre más ricos y también bastante más mayameros. Y para mirar al sexenio de AMLO, basta con ponerlo en comparación con esos años en que, por ejemplo, en Brasil gobernaba Jair Bolsonaro, o con la tríada catastrófica en Ecuador con Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, que convirtieron al país andino en el nuevo hub del narcotráfico. Pero también se puede mirar al sexenio de AMLO en diálogo con sus pares de ese muchas veces confuso llamado progresismo, porque en esos años, bajo el progresismo argentino, la inflación y la crisis política interna se sobrecalentaron, alcanzando récords, así como fue récord la velocidad de desilusión de muchos y muchas con el actual gobierno chileno. López Obrador, de hecho, se refirió al tema al analizar por qué había ganado Javier Milei en Argentina. Faltó, lo digo así de manera muy respetuosa, cariñosa, porque quiero mucho a los dirigentes progresistas de Argentina, les faltó más decisión, zigzaguearon demasiado. Uno debe de anclarse, no zigzaguear, uno debe estar siempre con el pueblo. No querer quedar bien con todos, porque termina uno quedando mal con todos. Básicamente una manera pues muy diplomática de no decirles tibios, y en este caso también fue muy certero porque su diagnóstico del naufragio reciente argentino fue evidente. Pero volvamos al sexenio y vamos a ver algunos datos. AMLO mostró una estabilidad macroeconómica ahí donde muchos no pudieron en la región, porque mantuvo el llamado superpeso mexicano, base necesaria para poder proyectar a mediano plazo o atraer inversión. Y si observamos los datos comparativos puestos en la imagen que se ve en pantalla, puede verse cómo aumentó la inversión extranjera directa, y estos números derriban la mitología neoliberal que sostiene que es necesario desregularizar todo para que lleguen inversiones de afuera, la mitología que anda en boga pues hoy en Argentina, ¿no, Marco? Y sí, la verdad que sí, es la banda del momento, se llama neoliberalismo y motosierra, pero visto en números, mientras que solo en el primer trimestre de 2025 México atrajo 21.000 millones de dólares corrientes de inversión extranjera directa, durante todo el primer año de Milei llegaron menos de 1.000 millones de dólares según la agencia Bloomberg. Golpear a jubilados, insultar a periodistas, poner al país como banquete no atrae necesariamente a los inversionistas, ¿no? No, y una política estable, predecible, con orden, como la de México, en cambio sí los atrae, aunque gobiernen los zurdos. Datos 1, propaganda 0. Y a los grandes números se sumó lo que puede definirse como una ética de la austeridad, un llamado a la humildad dentro del gobierno y más allá. Hay que practicar la austeridad republicana, juarista, y también la pobreza franciscana. La felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas, fama, títulos.
La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Un mensaje a contracorriente del gran sálvese quien pueda, y si es con mucho dinero mucho mejor, que anda de moda en muchos países. Y una demanda de austeridad del presidente en línea con los intentos de combatir ese problema imborrable que es la corrupción. ¿Qué sería, de hecho, del neoliberalismo sin la corrupción que le aceita todos los engranajes? Cosas por resolver en esos años, varias. Una de ellas, la violencia, con un sexenio en que el total de homicidios dolosos se acercó a los 190.000. Una situación que López Obrador atribuyó a la herencia de los gobiernos anteriores. Pero aquí está. Porque ahora todos nuestros adversarios de la derecha dicen, ¿cuántos homicidios? Claro, si sumamos esto, da más que esto. Y desde luego que lo de Calderón, sí, nada más que miren cómo nos dejaron acá arriba. Y nos ha costado, porque ¿quiénes crearon las bandas? Los cárteles que funcionan en todo el país. ¿Cómo resolver un problema del calibre de la violencia en México? Si la llamada guerra contra el narco terminó en un baño de sangre y una política menos confrontativa con las armas tampoco logró revertir la esencia del todo, ¿cuál puede ser una solución? Sin embargo, el sexenio terminó con una expectativa mayor en que mejore esa situación, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Es que ahora la gente tiene una mejor expectativa sobre las condiciones de seguridad en el país. En el segundo trimestre de 2018, de abril a junio, el 68.3% de la población adulta pensaba que la delincuencia seguiría igual de mal o empeoraría. Sin embargo, en el mismo periodo de este año, ese porcentaje negativo se redujo 17.8 puntos porcentuales para llegar a 50.5%. Esto es el nivel más bajo registrado en 43 trimestres. La apuesta por la continuidad de su proyecto tuvo su traducción en la victoria de Claudia Sheinbaum en mayo del año pasado. Es decir, que si bien el sexenio tuvo deudas, la aplastante mayoría optó por continuar con la Cuarta Transformación. No hubo dudas entre continuar con el llamado humanismo mexicano o volver a las propuestas neoliberales, porque Sheinbaum tuvo 30% de diferencia sobre la segunda, que era Xochitl Gálvez, en las elecciones del año pasado. Basta ver también la diferencia de aprobación entre López Obrador y todos sus antecesores, como muestra esta encuesta de Encol hecha por El País, que no es oficialista, no tiene nada de eso, yo diría que al contrario. El desconcierto opositor durante estos 6 años fue uno de los grandes rasgos en México. Decíamos al principio, en 2018 no solo hubo un cambio de gobierno, sino de época. Terminó el ciclo hegemónico neoliberal y sus viejos representantes quedaron fuera de juego. Desde ese año es tiempo de un proyecto nacional, impulsado por un Estado que volvió a recuperar músculo, política y credibilidad, con contradicciones como la militarización de la política migratoria ante la presión de Washington, desencuentros también con organizaciones de derechos humanos o del feminismo, pero con muchos aciertos visibles en obras de infraestructuras como trenes, recuperación de la soberanía energética o un modelo de desarrollo donde el consumo interno es clave y no accesorio. Un gobierno que, por último, no terminó en sí mismo, sino que continúa en la mandatera Sheinbaum y el proceso social que fue abierto. Gracias, Marco. Qué bonito el vídeo, ¿no? ¿Cuántas formas de comunicar encontró ese equipo? Vamos arriba, ¿no, compañera? Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. NT24, medio internacional, dijo: seguirá México los pasos de Venezuela y Cuba si López Obrador gana la presidencia. El Clarín, periódico argentino: Andrés López Obrador desafía los temores de las clases altas. El País, en un artículo de opinión, publicaba en ese entonces: México y el fantasma de Hugo Chávez. Así se refieren al candidato a la presidencia mexicana del 2018, Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a la silla presidencial pues bastante curado de espantos, como decimos en México, respecto a las cosas que se puedan decir de él, sobre él o en torno a él, en México y en el mundo. De hecho, antes de que López Obrador ganara la elección, hubo un escritor que dijo: podría ser que se trate de un escritor peruano, ¿no? ¿Y acaso ese escritor solía pronunciarse sobre elecciones en América Latina y en contra del lenguaje incluyente? Así es, muy bien. También escribió La fiesta del chivo y firmó un documento en el que llama a Javier Milei la esperanza del cambio. Ah, me suena a un tal Mario Vargas Llosa. Ni más
más ni menos, Marco, pero como les decía, este escritor se pronunció sobre las elecciones mexicanas así. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, escritor peruano, dijo que si México decidía el 1 de julio por Andrés Manuel López Obrador, sería un paso atrás, sería un retroceso en la democracia literal. Sí, escuchen las palabras de este Premio Nobel de Literatura. Digamos, hay una posibilidad, y las encuestas dicen que grande, de que México retroceda de la democracia hacia una democracia populista, una democracia demagógica. Ser tan insensatos los mexicanos teniendo el ejemplo trágico, horrible de Venezuela al frente. Venezuela, esta comparación que ya suena hasta poco original, gastada, ¿no? Y la vimos en otros lugares también. En muchos otros lugares y, por ejemplo, en esta entrevista que le hacen al entonces candidato, como decía López Obrador, en Televisa, menos de un mes antes de la elección presidencial. Antes de que lo comparen con Hugo Chávez, pues que es una calumnia, eso sí, es una calumnia, y que quieren asustar. Sí, y que es parte de la guerra sucia. ¿Qué piensa ellos? ¿Qué piensa usted de Hugo Chávez? Pues que fue presidente de Venezuela, polémico. Unos lo apoyaron, otros son opositores a el finado Hugo Chávez. Yo no lo conocí, no tengo nada que ver. Pero de cómo quedó Venezuela. Sí, fue un desastre Venezuela. En plena campaña electoral mexicana, estos periodistas deciden preguntarles sobre Venezuela. Muy relevante, ¿no? Bueno, sí, cuando, por cierto, en ese entonces Hugo Chávez ni siquiera era presidente y además no estaba ya en el mundo de los vivos. Por cierto, imágenes de cuando Loret aún estaba en Televisa y ya anunciaba por dónde iría en el futuro. Y después de esto ya sabemos qué fue lo que pasó. AMLO ganó la elección y empezó el sexenio con medios que informaron así su triunfo el 1 de julio del 2018. Pero el hecho de que llegue gente que no sabe gobernar tampoco es una, digamos, un sello de garantía de que ese cambio va a ser para bien. Al revés, pueden llegar y decir, hombre, pues si compraba los lápices en su papelería, yo voy a comprar. Viene una nueva clase política. Ojalá sea una clase política que refresque. Pero también se corre el riesgo de que no, ¿eh? Raimundo, y después René. Acabamos de ver la mesa de tercer grado de Televisa, que es un programa mexicano de debate y análisis político y económico que se transmite los miércoles en el canal de las estrellas, que es el canal más visto de Televisa. Pero les pido que se acuerden de este programa, de este espacio de ideas y de debate, vaya. Llega gente que no sabe gobernar. Bueno, entonces, ¿de qué sirve la democracia? Que gobiernen los mismos de siempre, total. Ya saben cómo hacerlo, ¿no? Bueno, sí, y además traigo otros momentos de esta cobertura. Vamos a seguir viendo. Porque si hoy vamos a tener ciudadanos que puedan decir, él es mi pastor y nada me faltará, dentro de poco van a aullar como coyotes en el cerro muchos de los que votaron por él. Ustedes, que este resultado no es el que hubiéramos deseado la mayoría de los electores. Esto es muy importante. Ganó indiscutiblemente López Obrador, pero no es una mayoría absoluta. Los votantes que no estaban de acuerdo con López Obrador estuvieron divididos. Este fue el análisis de Diego Fernández de Ceballos el día de la elección, el día que ganó el presidente Andrés Manuel. Es un político del PAN y ex candidato a la presidencia. No me hagan mucho caso, pero parece que se refiere a que un líder popular solo puede ser votado por ciudadanos, pero que no son ciudadanos, son como feligreses y me suena a clasismo o no sé, juzgue usted. Además, a ver, no entendí, como que no lo votaron la mayoría, pero sí lo votaron. Bueno, cada quien hace sus libres interpretaciones. Pero a ver, ya, esto comparado con quienes dijeron que el triunfo del partido de Andrés Manuel López Obrador fue gracias a la Madre de Jesucristo. Ya no sé. ¿Estás refiriendo a la Virgen? Bueno, me refiero a algo así, pero mejor vamos a escucharlo de Carlos Marín, analista y periodista. No sé si se han dado cuenta que abundan anuncios donde se promueve lo que para la catolicidad se promueve la Madre de Jesucristo. Hay anuncios panorámicos de la Virgen de Guadalupe. Y no descarto la posibilidad de que Morena, la Virgen Morena y todo eso esté jugando. Por eso se dan los fenómenos históricos y se dice sincretismo. Algo está ocurriendo. Yo nunca había visto promoverse una advocación de la Virgen María en la ciudad. En la Avenida Cuauhtémoc hay cuando menos 3 y no sé en qué otros puntos, pero me llama la atención. O sea, inconscientemente se sembró esa imagen en nosotros y entonces por eso el 53% de Andrés Manuel. No tengo la menor duda. No soy psicólogo ni psiquiatra, pero creo que el juego de palabras Morena, Virgen Morena. Para. Como el partido se llama Morena y la Virgen se llama Morena, por eso ganó con ese resultado tan simbólico. Y que supongo que como Colombia humana ganó por referencia a los humanos, ¿no? Vendría a ser la lógica. Yo esperaría que sí, gran analogía, pero en fin, ya desde el principio del triunfo histórico, pues según las cifras, no fue tan importante esto por algunos medios, porque vamos a ver lo que siguió. 141 días después de haber ganado la elección, estuvo Andrés Manuel López Obrador en el espacio que les mencionaba antes, tercer grado, y tenemos este momento importante. ¿Por qué dividirnos? Porque así ha sido la historia, pero no solo en México, en el mundo. A ver, pero yo estoy de acuerdo con el Tren Maya en su recorrido justamente por la Riviera Maya y me gustaría más adelante ensayar si se puede extender hasta su propia tierra, Palenque, Tabasco, Campeche. Pero de pronto todo es blanco o negro, sí o
no. Si uno está con usted, estamos con la Cuarta Transformación. Si no estamos con usted, somos conservadores. No necesariamente, no. Pero no está fragmentando a la sociedad. No. O sea que entonces todavía no gobernaba y ya estaban diciendo que fragmentaba y que dividía y que polarizaba a la sociedad. Pues yo digo que cada quien, pero bueno, a ver. Luego llegó el momento de la toma de posesión el 1 de diciembre del 2018. Y hubo a quienes no les gustó mucho el discurso que dio. En este caso yo agregaría al maniqueísmo, ¿no? ¿Cuál es el cuento que nos cuenta López Obrador? Había un país maravilloso, en donde de repente llegaron unos lobos llamados los neoliberales, que lo echaron a perder, y ya llegué yo para que se vayan estos lobos neoliberales y volvamos a ser felices. Y asegurarme que no regresen. Esta cuestión del neoliberalismo creo que es muy importante, porque lo que hace es hacer una enumeración terrible, que ya había hecho en su libro, por cierto, 2018, La salida del neoliberalismo, donde efectivamente pues, el neoliberalismo ha tenido muchos problemas. Me pregunto por qué el primer presidente progresista de México no resaltaría en su discurso triunfal las bondades del neoliberalismo, ¿no? ¿Por qué habrá sido? ¿Por qué lo habría hecho? Sí, yo también me lo pregunto, pero si bien, a ver, en torno a AMLO hubo muchas noticias falsas, muchísimas muy absurdas. Como que López Obrador hacía brujería, por ejemplo, según el periodista Pedro Ferriz. Bueno, ahora que lo mencionas, vamos a ver estas imágenes. En Palacio Nacional fue una limpia con copal en la que hubo varios brujos, no uno, sino varios que estaban con López Obrador hincados con las dos rodillas en el suelo, nunca lo he visto así. No jodas. Y Beatriz poniéndole la mano, vestida de negro, poniéndole la mano en el hombro a su marido, robándole el poder. Otra absurda es que supuestamente fue a una fiesta con la mamá del Chapo Guzmán, que después tuvo que ser desmentida. También hubo otras que tenían que ver con las reformas y cambios institucionales, y de hecho estas tendrían que haber sido informadas de manera responsable. Ya en el 2023, cuando se publicaron los nuevos libros de educadores y educadoras de la nueva escuela mexicana, el nuevo modelo educativo mexicano, que la verdad urgía desde hace tiempo, y después de mucho rezago de la educación pública, un fantasma volvió a recorrer México. ¿Acaso es el fantasma de comunismo? Pregunto. En efecto, porque la verdad es que no hay otro, pero vamos a ver qué dijeron en TV Azteca, y les adelanto que incluye la palabra dictadura del proletariado. Comunistas son como los fascistas. La libertad, la familia, la ciencia, la tecnología, los valores son irrelevantes. Unos quieren instaurar la dictadura del proletariado, nosotros la dictadura de una raza. Ambos están equivocados y a pesar de sus fracasos históricos y su violencia, no se rinden. Un grupo de comunistas intenta esparcir su ideología en los libros de texto en México. Páginas plagadas de conceptos como lucha de clases, explotación, esclavización, opresores y oprimidos y demás lenguaje comunista para los maestros mexicanos. No sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero es que hay más material de este. Les voy a pedir de antemano que se tomen muy en serio esto, porque en este noticiero se habla de un virus trasnochado. Vamos a iniciar con un asunto muy serio. Los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública quiere distribuir para el próximo ciclo escolar. Es un asunto serio, porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados. Un asunto muy serio. Hashtag con los niños. No, solidaridad siempre. Aunque hay otros programas que hablaron del tema también, como la mesa de opinadores de la hora de opinar de Foro TV. Más que comunismo, bueno, es bolivariano ese sistema, ¿no? Así se referían a él. ¿Dónde se conseguiría ese libro? Me lo pregunto y la verdad que me gustaría tenerlo. Bueno, lo puedes conseguir en la SEP y yo creo que después de escuchar esto hasta se antoja tener hijos, ¿no? Exclusivamente como comunistas, pero sí tienen altas dosis de marxismo. No digo que esté mal, salvo en el momento en el que no es enseñado como historia de las ideas políticas, sino nutrido de consignas revolucionarias. Pero además del marxismo hay muchas más, ¿cómo te diré? Tradiciones. Yo revisé los libros filtrados y el manual para profesores que ya se había publicado, ¿no? Escuchamos a Pablo Magluf, un periodista mexicano en La Hora de Opinar, que aparentemente no conoce el significado de la palabra opresión. Aunque los libros incluyen conceptos como capitalismo, está de más decir que en México no promueven explícitamente el comunismo, ni en ningún otro lugar, tampoco ni la abolición de la propiedad privada o la toma de los medios de producción, desafortunadamente. Pero aún así la controversia se avivó en parte por el nombre de Marx Arriaga, director de materiales educativos. No seas comunista, Ina, pero bueno, dime cómo te llamas y te diré si eres comunista o no. Así que esas acusaciones carecen de fundamento y fueron más bien una reacción política antes que pedagógica. Y ante esto que vimos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la Presidencia de México lanza un quién es quién en las mentiras, donde se informaba desde la conferencia matutina sobre las noticias falsas o de mala fe. Donde, aunque era perfectible el ejercicio, era por lo menos necesario en este contexto. Y naturalmente la reacción de los medios nacionales fue crítica por obvias razones, como el hecho de no poder decir lo que quisieran sin que fueran cuestionados, cosa que también la prensa internacional criticó. The Guardian, por ejemplo, la disputa mexicana
mexicana sobre la libertad de prensa estalla cuando AMLO ataca a los críticos estadounidenses y nacionales. Terrible, pero la verdad es que no quiero terminar hoy, cuéntamelo todo, y exagera, porque si hubo un medio que de verdad contó más o menos, pero exageró todo, fue The Economist, en esta portada donde llama a AMLO el falso Mesías. En mayo de 2021, The Economist publicó una portada titulada El falso Mesías de México, presentando a Andrés Manuel López Obrador como un peligro para la democracia mexicana. El artículo criticaba su estilo de gobierno, acusándolo de dividir al país entre el pueblo y la élite, y también instando a los votantes a frenar a su partido Morena en las elecciones de junio de 2021. Curiosamente, esta misma revista fue un medio que publicó esta portada para referirse a México, y sí, no están mal de la vista, son sombreros voladores. Y si fuera Argentina podrían ser mates voladores. Bueno, sin comentarios. Empezamos esta sección recordando a Vargas Llosa, y en este espacio creo que es una buena oportunidad para hablar de él, donde quiera que esté, y es muy elogiado, como escucharon en los medios mexicanos. Ojalá, cuando termine el mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador, los indios mexicanos tengan mejores condiciones de vida. Ojalá que al final del mandato los mexicanos tengan mejores condiciones de vida. ¿Fue así, Marco? Tírame unos datos. Bueno, como decíamos al principio, 9.5 millones de personas salieron de la pobreza en tan solo 4 años. Es como bastante, ¿no? Convengamos. Bastante, bueno, para algunas personas. A 6 años del triunfo, los medios no guardaron las formas y se comportaron como lo hicieron desde el principio del sexenio de AMLO, pero contrario a AMLO, ellos terminaron el suyo con menor aprobación y legitimidad.